Qué bueno que estamos en la casa del Señor. Estamos aquí despiertos ya. Además hemos dormido una horita más. A las 6 de la mañana está despierto yo. Digo, ¿qué hago tan temprano despierto? Me vuelvo a dormir. Y me he vuelto a dormir. Así que... Pero guay. Esto es el día que el Señor ha hecho para que nos podamos juntar la familia. Amén. Y qué bueno es que podemos acercarnos a su presencia sabiendo que Él está siempre pendiente de sus hijos. Y que Él no es un Dios lejano, sino que es un Dios que está muy cerquita nuestra. Lo podemos notar, lo podemos sentir, y a veces cuando no lo sentimos, lo sabemos porque Él es fiel a su palabra. Más allá de lo que yo sienta o no sienta, Dios es fiel a su palabra. Amén. Y Él está con nosotros. En esta mañana quisiera compartir un texto, un salmo, que se encuentra en el Salmo 139. Y voy a hacer una lectura de los versículos 1 a 24. Y os invito a hacer la lectura de esta manera, con los ojos cerrados, ¿vale? Yo lo voy a leer, no leo muy bien, pero lo voy a leer, ¿de acuerdo? Tened en cuenta como si yo fuese un ángel, que habla bien. Quedaos con el texto, ¿vale? Cerrad por favor los ojos y le prestamos atención a la palabra del Señor. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. De detrás y delante me rodeaste. Y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, y aquí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitares en el extremo del mar, allí aún me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ello. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen? Y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. Bastaría acabar la lectura aquí. Este texto es un texto que habla de la confianza de David en el Dios suyo, en el Dios de los ejércitos, en Jehová. Es un texto donde podemos ver como David está diciendo que aún en las cosas más pequeñas, Dios tiene cuidado de él, de su vida. ¿Sabéis? Tenemos un Dios que se cuida de lo macro, de los cielos, del universo, de aquellas cosas que nosotros somos incapaces de comprender, que son más grandes que nosotros, pero Dios también se cuida de las cosas más pequeñas, las más ínfimas, que muchas veces pasan desapercibidas para nosotros, pero que igualmente Dios sigue teniendo cuidado y sigue poniendo su mano.
¿Sabéis? No eran tiempos fáciles para David cuando está escribiendo este salmo. Este salmo es un salmo que va dirigido al director de la alabanza, o sea, le iban a poner música, como todos los salmos, ¿de acuerdo? Iba a ser cantado. Y no eran tiempos fáciles para David, porque, como siempre, o los últimos años, estaba siendo perseguido constantemente por Saúl, ¿de acuerdo? A quien Dios había desechado como rey. Lo estaba persiguiendo para matarlo. Y constantemente estaba huyendo. Y entonces podemos ver que David, en esta situación, como le pasa en tantas ocasiones de que está siendo perseguido por Saúl, vemos como en otras ocasiones David se desespera, vemos como David se enfada, vemos como David tiene ansiedad, vemos que David tiene un montón de cosas, pero en estos momentos llega a una comprensión muy clara, una revelación muy concreta de que en medio de sus dificultades Dios está con él. Y por eso puede hablar y decir y componer este salmo tan bonito, que además es de tanta inspiración para nosotros, para que podamos tener confianza en el Señor en medio de nuestros días. ¿Sabéis? David, este salmo no lo hace desde el conocimiento de que Dios es un Dios lejano, que es el creador de lo más grande de las galaxias, sino que es un Dios muy cercano. No lo hace desde el desconocimiento de muchas veces la lectura fría, impersonal, sino que lo hace desde la experiencia vital que tiene David con Jehová. ¿Sabéis? Y este salmo es un salmo que nos anima a nosotros a poner nuestra mirada en el Señor, aun cuando las cosas pequeñas de nuestra vida no funcionen. ¿Hay alguna cosa pequeña en tu vida que no funciona? ¿Y grande? Hay muchas cosas que no funcionan en nuestra vida, pero el Señor nos llama a abrir nuestra mirada, a levantar nuestra mirada, para que podamos ver cómo Él está cuidando de nosotros en nuestro día a día. Le he puesto como título a esta breve meditación, es Más allá de nuestro entendimiento. Y empieza el Salmo de esta manera, como una exclamación, con una admiración. ¡Oh Jehová! ¿Sabéis? Dios se presentó en el Antiguo Testamento de muchas maneras. Y se presentó como en función de la situación que Dios estaba presentando. Vemos como Dios se presenta como el Shaddai, el Dios todopoderoso. O también se presenta como Elohim, el Dios pleno, el Dios plural. O también vemos cómo se presenta como El Elión, el Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra. O como Jehová o Yahvé, el Olam, el Dios eterno. También se presenta como Yahvé Jireh, que significa que el Señor proveerá. También lo vemos como se presenta a Dios en diferentes tiempos en el Antiguo Testamento como Jehová Rafa, Dios es mi sanador. O como Jehová Nisí, Jehová es mi bandera. O también como Jehová o Yahvé Gana, que mi Dios es un Dios celoso que no da su adoración a otro Dios. Pero ¿sabéis? Aquí tenemos más de 40 presentaciones. Hasta donde yo leí dije, bueno, ya está, no voy a leer más porque si no voy a pasar toda la predicación presentando los nombres del Señor. Más de 40 presentaciones de cómo Dios se ha ido ayudando a su pueblo, cómo se ha ido presentando en medio de su pueblo. Pero aquí lo hace como el nombre de Jehová. ¿Sabéis? Jehová significa el Dios que ha sido, que es y que será. Cuando Moisés se tiene que presentar a Faraón y le dice, ¿en nombre de quién tengo que ir yo? Cuando habla con Dios, le dice, tienes que decirle que yo soy Jehová. Va a ser en mi nombre, va a ser el nombre del Dios que ha sido, que es y será. Y ese Dios es el que era, el que es y será. Es el Dios de Israel, es el Dios de David y es el Dios nuestro. El que podemos decir, el Dios que fue, que es y que será. Amén. Así que David es consciente de lo que está hablando. Y este salmo hace un énfasis entre la omnipotencia y la omnipresencia de Dios. El Dios que lo puede todo,
el Dios que lo sabe todo, el Dios que está cerca, el Dios que nos cuida, es ese Dios que hoy nos trae aquí a su casa. Así que me gustaría que pudiésemos meditar sobre la revelación que tenía David de Dios. Y en primer lugar es la omnisciencia de Dios, que los encontramos en los versículos 1 al 6. ¿Sabéis? Estos primeros versículos hablan de la omnisciencia de Dios, el atributo por el cual Dios conoce absolutamente todo de nosotros. El tiempo pasado, el tiempo presente y el tiempo futuro. Perdón. En Hebreos 4:13 podemos leer que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios sabe todo y cada uno de las cosas tuyas. Pero Dios no lo sabe todo para hacerte una fiscalización. A veces, sabéis, vivimos en un mundo donde cuando hay algún tipo de un crimen, algún tipo de tragedia en la calle, vemos que hay cámaras por todos lados, ¿de acuerdo? Encuentran los ladrones, los asesinos, encuentran los que hacen faltas con cámaras para fiscalizar, ¿no? Que les sirve para poder encontrar al malvado. Pero ¿sabéis? Dios lo ve todo, pero no lo hace para fiscalizarnos, lo hace para que podamos saber que Él está en un pleno cuidado constante de cada uno de nosotros, que nada de lo que yo vivo pasa por alto. No es que nos quiera poner multas, ¿de acuerdo? Que bien sirven así para las cámaras de ACIRE, cuando pasas por un lugar que no toca, clic, clic, 150 euros, ¿de acuerdo? Dios no quiere hacer eso. Dios lo que quiere saber, que sepas que Él te ve, pero que su mirada está sobre ti para cuidarte, para guiarte, para bendecirte. Así que Dios nos ha conocido y examinado. Y a veces no sabemos, no somos capaces de entender cuáles son las motivaciones por las cuales hacemos las cosas. Yo no sé vosotros, pero a veces yo me levanto por la mañana y me encuentro desanimado. ¿Os ha pasado esto alguna vez? ¿O solamente me pasa a mí? ¿Y tú sabes por qué estás desanimado? Yo no sé por qué estoy desanimado, pero me levanto desanimado, ¿no? Pues y entonces digo, si por el desánimo con el cual me levanto llevo mi día, pues entonces llevo un mal día, ¿no? Pero entonces me levanto, me pongo las pilas, me tomo un café, ¿de acuerdo? Que puede ser el café, también el desánimo, y me pongo en marcha. Pero ¿sabes? A veces las motivaciones más profundas por las cuales tú pasas, que no sabes por qué respondes a ciertos estímulos de una manera o de otra, porque no siempre respondemos a los estímulos de la misma manera, pues el Señor conoce tu motivación, sabe lo que hay detrás tuya y no le pasa por alto. ¿Sabéis? Dios conoce tus motivaciones, pero también conoce tu estilo de vida. Sabe cuál es tu sentarte y cuál es tu levantarte, el mío también. Y sabe cómo camino yo en mi día a día. Cuán real es Jesús en mi vida, en el día a día. Sabe cuán cerca o cuán lejos estoy de Él. Sabe, aún cuando estoy en lo más secreto que nadie me ve, el Dios que todo lo ve, me sigue viendo. Y sabe cómo me comporto. Y sabe si soy honesto o no soy honesto. Si sabe cómo estoy respondiendo o cómo estoy llevando mi vida en el día a día. Dios conoce cada uno de los detalles de la vida, de tu vida diaria. Dios conoce tus pensamientos. Dios conoce tus pensamientos. Aquello que no conoce nadie de ti, lo conoce Dios. Y Dios quiere ser el Señor de tus pensamientos. Aquellos pensamientos en los cuales tú y yo vivimos algunas veces en limitación, vivimos en temor. Vivimos no siendo conscientes de que Dios está presente de una manera real en nuestro día a día. Él lo ve. Él ve nuestros pequeños temores, ve nuestros pequeños rabietas, ve aquellas motivaciones que tenemos profundamente y no le pasan por alta. Dios no es un Dios en el cual nosotros podamos tener secretos. A pesar de que a veces
hacemos como que tenemos secretos con Dios, pero Dios lo sabe todo. Cuando nos acercamos al Señor, estamos llamados a ser honestos delante del Señor. Porque es que encima que te mientes tú, me miento yo. Si no soy capaz de ser honesto delante del Señor, si no soy capaz de decirle, mira, Señor, estoy hecho una porquería, digámoslo, ¿vale? O no estoy bien, me pasa esto, me pasa lo otro, me encuentro, no sé qué me pasa. Y si no somos capaces de decirle a nuestro Dios qué es lo que nos pasa, estamos intentando ocultarle algo y a Él no se lo ocultamos. Y Él lo que quiere muchas veces es que nosotros nos encontremos con nosotros mismos y podemos reconocer en realidad quiénes somos y cómo estamos. ¿Sabéis? A Dios no le asustamos, lo sabemos, ¿no? A Dios no le asusta que tú estés diciendo o pensando alguna cosa que no toca pensar. No le asusta para nada. Lo que Él quiere es que tú seas honesto con Él y le pidas ayuda, porque Él quiere estar cerca tuya y quiere cuidarte. ¿Sabéis? Dios aún conoce nuestra manera de vivir, nuestro andar y nuestro reposo. ¿Sabéis? Todos nuestros caminos son conocidos para Dios. Y también Dios tiene un especial interés por nosotros. Dice, delante y detrás me rodeaste. Y sabéis, esta imagen, este texto que nosotros lo tenemos en castellano, que es delante y detrás, se está refiriendo al sitio en el original, en el hebreo, es el sitio que le hacían unos atacantes. Ponte que un conquistador iba a tomar una ciudad, ¿de acuerdo? Pues lo que hacían, si no podían vencerla al momento, lo que hacían era sitiarla, ¿de acuerdo? Y poco a poco le iban quitando los recursos para que esa ciudad al final se rindiese. Pues esto es lo que hacían lo hacían y lo hacen, ¿de acuerdo? Sitiarla de tal manera que no les quedase ningún tipo de recurso y tuviesen que salir. Esta misma figura es la que Dios está utilizando sobre su amor en nuestra vida. Él quiere sitiarnos, pero no para dejarnos sin comer, no para dejarnos sin recursos. Él quiere sitiarnos de tal manera que no nos quede otra opción que decirle, sí, Señor, yo me rindo a ti. No hay otra opción, no hay otra escapatoria, porque tu amor es más fuerte que nada. Porque la manera que Dios nos sitia, que Dios nos rodea por delante y por detrás, por encima y por abajo, tiene que ver con amor. No lo hace para hacernos mal, justamente es para que nosotros seamos capaces de entender el gran amor que Él tiene sobre nosotros. Amén. Así que el Dios que tenemos es un Dios que es omnisciente, que lo sabe todo, que nada le puede esconder, que nada le podemos esconder, que Él busca que nosotros seamos personas sinceras y honestas y que vengamos a Él y le pidamos ayuda. No que busquemos en cualquier otro lugar como un refugio o como solución para nuestra vida, sino que busquemos en Él, que es la única fuente de salvación para nosotros. ¿Amén? ¿Seguimos avanzando? El segundo aspecto en el cual David tiene revelación de Dios es en la omnipresencia de Dios. Y dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde iré de tu presencia? Empieza esta parte con dos preguntas. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? ¿Sabéis? El anhelo de David siempre fue la presencia del Espíritu Santo en su vida. En el Salmo 51:11 dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Sabéis? David sabía que para vivir como hijo de Dios en aquel tiempo en el cual tenía que vivir, tenía que hacerlo en la presencia del Espíritu Santo en él. Nosotros como hijos de Dios, hoy día extrapolado nosotros, no podemos vivir como cristianos si el Espíritu Santo no vive en nosotros de una manera real. ¿Amén? Y no solamente es que viva de una manera real, sino que tenga el pleno control de nuestra vida. Porque además, muchas veces decimos, tengo el Espíritu Santo,
pero mis acciones muchas veces o algunas veces no condicen con lo que decimos que está en nuestra vida. Y estamos llamados a vivir en coherencia, a valorar de verdad quién es el Espíritu Santo en nosotros. No podemos vivir una vida cristiana victoriosa si el Espíritu Santo no toma el control de nuestra vida. Podemos vivir vidas religiosas y rutinarias, que todos de esto sabemos mucho. De rutina, de religión, sabemos mucho. Por lo menos, a lo mejor lo he dicho yo por vosotros. Yo sé mucho de esto. Vidas que muchas veces están vacías, porque estás acostumbrado a caminar, a hacer una rutina sin pararte en lo que de verdad tiene sentido. Y lo que tiene sentido para un cristiano es la presencia del Espíritu Santo. No podemos vivir una vida de victoria, no podemos vivir una vida de revelación de Dios si el Espíritu Santo no está gobernando en nuestras vidas. Y necesitamos tener esta revelación profunda de que es el Espíritu Santo el que nos revela a Dios. Es el que nos hace vivir en en medio de nuestras dificultades, nos hace vivir en victoria. A veces vivimos con problemitas pequeñitos y vivimos hundidos. ¿Os ha pasado esto alguna vez? Tienes un problema pequeñito y vives hundido. Dices, estoy hecho una piltrafa y solamente me pasa esto. Pero a veces es porque nosotros no nos rendimos al Espíritu Santo. Y después vivimos experiencias mucho más profundas, mucho más duras. Y tú dices, ¿y pero cómo puede ser que me encuentre con paz, con victoria? No tiene nada que ver contigo. Me refiero, no es que sea más bueno ahora ni antes, sino se trata de que le has dejado reinar al Espíritu Santo en tu vida. Y entonces Él cambia el paradigma de tu vida, de tu mente. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Decir al Señor que el Espíritu Santo pueda vivir, pueda morar. ¿A dónde huiré de tu Espíritu? No podemos huir del Espíritu. De hecho, el Espíritu es vital para nuestra vida. ¿O a dónde iré de tu presencia? ¿Sabéis? La presencia de Dios es lo más valioso que tenemos los cristianos. La presencia de Dios en su palabra, la presencia de Dios en medio de la comunidad, porque todo esto es presencia de Dios, ¿de acuerdo? Es lo más valioso que tenemos para acercarnos a Él. ¿Sabéis? Aquel que conoce íntimamente al Señor reconoce que lo más importante que puede hacer es buscar su presencia. En tantas ocasiones no damos prioridad a la búsqueda de la presencia de Dios. Cuando nos levantamos por la mañana, ¿qué es lo que buscamos primero? Cuando nos vamos a dormir, ¿qué es lo que buscamos último? Y durante el día, ¿qué seguimos buscando? No hablo de ser santurrones, que estamos todo el día con la Biblia así. No. La Biblia está en nosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros. La Biblia la leemos, la vivimos, la compartimos, nos la comemos también. ¿De acuerdo? Pero somos personas que estamos llamados a vivir en la búsqueda de la presencia del Señor. Porque el Señor se quiere revelar. Y solamente la hallan. ¿Sabes quién la halla, la presencia del Señor? Los que la buscan. Los que no la buscan, no la hallan. Es muy difícil encontrar un tesoro si no vas a buscarlo, ¿de acuerdo? O por lo menos yo no conozco esas búsquedas de tesoros donde tú salgas del portal de tu casa y te tropieces con un tesoro. No, hay una serie de parámetros, de mapas, lo que sea. Y entonces vas a la búsqueda de ese tesoro. Y necesitamos buscar la presencia del Señor como si fuese nuestro gran tesoro. ¿Sabes? David sabe que en medio de sus cosas pequeñas, sabe que en medio de sus dificultades, sabe que está llamado a buscar al Espíritu Santo, a buscar la presencia de Dios. Dice, pero aún en medio de todas esas cosas, dice en el versículo 9, si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá a tu diestra. Aquí está diciendo que lo más importante para él es la presencia del Espíritu Santo, lo más importante para él es la presencia de Dios. Sabe que Dios está en todos los lugares y él dice, aunque yo me vaya a cualquier lugar, ya puedo estar en la Conchinchina, ya puedo estar en Nueva Zelanda, ya puedo estar en las fosas de Marianas, puedo estar en la Luna, puedo estar debajo de mi cama tapado con la sábana, aún estás ahí, tú conmigo. Y dice, y aún en el lugar que yo me encuentre, en la circunstancia que me encuentre, porque no solamente habla de lugares físicos, habla de circunstancias que se encuentra, dice, aún allí tu mano me guiará. David estaba tan seguro de la presencia de Dios que la mano de amor y de igualdad de Dios
ni siquiera la muerte podría separar su relación, la relación de David con Dios. Ni siquiera la muerte podría separarle de la presencia del Señor, porque habla de si subiera a los cielos, si bajara al Seol. Dice, no, ahí estás tú en todos estos lugares. Dice, y aún en el lugar que yo me encuentre, puedo encontrarme en sombra de muerte. Tú estás allí conmigo. Tu mano está sobre mí. Y dice, y tu diestra es la que me levanta. ¿Sabéis? En la Biblia, cuando se habla de la diestra de Dios, se habla del brazo de poder de Dios. Del brazo, bueno, he dicho, cojo el izquierdo, ¿no? Pero es el derecho, ¿de acuerdo? Del brazo de poder de Dios por el cual Él hace todas las cosas. Y son esas cosas, son esa bendición que Dios quiere derramar sobre nosotros, quiere sostenernos aún en medio de nuestra dificultad. ¿Sabéis? La mano del Señor, la diestra del Señor nos sostiene en nuestro día a día. ¿Te sostiene el Señor en tu día a día? En cualquier momento el Señor nos sostiene, porque sabe que Dios le ama profundamente. En tercer lugar, vemos que cómo Dios se implica personalmente con David. Y empieza a hacer aquí un relato sobre la formación del cuerpo, del embrión. ¿De acuerdo? No vamos a hacer ninguna clase de biología esta mañana, ¿de acuerdo? Porque la Biblia no es un libro de biología. Nos habla de procesos, pero no es un libro de biología. La Biblia es un libro donde donde nos muestra que Dios nos ama profundamente. Donde Dios tiene deseos de bendición para cada uno de nosotros. Y que cuando en las cosas más pequeñas, Dios sigue teniendo cuidado. Nos habla de que Dios es un Dios meticuloso. Dios no es un Dios chapucero. Nosotros somos chapuceros, ¿de acuerdo? A veces dejamos situaciones sin arreglar bien, ¿de acuerdo? Mejor que no diga nada. Pero Dios no es un Dios chapucero, Dios lo hace todo bien. Entonces, y nos enseña aquí, hablando de la formación del cuerpo, del ser humano, dice que Dios forma al ser humano y este es creación de Dios. Y además en las Escrituras vemos como Dios se implica siempre en la creación del ser humano. Dice, hagamos al ser humano. Y dice, hagamos. Al resto de la creación solamente habla de que con su palabra se hacen las cosas, ¿no? Aquí dice cómo se implica. Dios se implica y da forma al ser humano. Dios está pendiente de cada uno de nosotros. ¿Sabes? Dios diseñó el ADN del ser humano. Dios diseñó todo ADN. De tal manera que hasta incluso nuestro ADN tan particular da la gloria al Señor. ¿Sabéis? Dios es un Dios de estas cosas más pequeñitas. Y sabéis, pero a veces estamos tan ocupados en cosas tan superficiales, cosas que de verdad dices, ¿cómo puede ser que yo me preocupe tanto por ciertas cosas? ¿Sabéis que el 90% de las preocupaciones jamás se cumplen? Y estás preocupado hace un montón de tiempo y no se cumplen el 90% de las preocupaciones. Y estamos preocupados por muchas cosas que ni siquiera se van a cumplir. O sea, de cada 100, 90 no se van a cumplir. 10 se cumplirán, o a su manera se cumplirán. Y estamos preocupados y ocupados en cosas superficiales y no somos conscientes de que Dios se preocupa de lo más pequeño de nosotros, se seguirá cuidando de todas las cosas que están alrededor nuestra. ¿Amén? Si Él te ha hecho, si Él te ha creado, si Él te ha dado vida, si Él me ha dado vida a mí, ¿piensas que no va a seguir cuidando de ti? Puedes pasar por el lugar donde pases, puedes pasar por el fuego, puedes pasar por las aguas, puedes pasar por un montón de lugares, pero el Señor va a estar contigo. Puede ser que hasta te chamusques un poquito, pero Dios no dejará que te quemes, porque su presencia es la que nos va a acompañar. Así que el Señor nos llama a que podamos verle a Él, no tanto preocupado en las cosas superficiales de la vida, por tantas cosas como nos rodean, y que nos impiden ver a Dios obrando en su fidelidad.
¿Sabéis? Pensamos en lo que nos falta, ¿no? ¿Cuántos pensáis en lo que os falta? Yo lo pienso. Por eso me predico. Porque yo lo pienso. Y no valoro lo que tengo. Siempre estamos, Señor, me falta esto, me falta lo otro. Mira, ¿y si tuviese yo 5 centímetros más? Qué bien me iría. Me diría unos 70, ya estaría en el estándar bueno. O fuese un poquito más delgado, qué guay sería, ¿no? Y hablase mejor, qué guay sería, Señor. Siempre nos faltan cosas. Y de verdad que siempre nos van a faltar cosas, ¿eh? Pero, ¿sabéis por qué nos faltan cosas? Porque Dios nos quiere mostrar que en esas cosas que nos faltan, Él quiere ser nuestro todo. Y Él quiere completarnos. De hecho, en realidad, el ser humano alejado de Dios está incompleto. Y nosotros que podemos estar completos, que estamos completos en Dios, no lo queremos. No lo queremos muchas veces. Vivimos pendientes de lo que nos falta y no que Dios está al lado nuestro. Así que el Señor quiere que tengamos esta revelación de que Él se cuida de las cosas más pequeñitas de nuestra vida, hasta incluso las más superficiales, que para ti son importantes. El Señor también tiene cuidado de ellos. A veces te dice que no, aunque sean importantes para ti, porque Él tiene otro plan. Nos ha pasado esto a todos, ¿no? Pero Dios es bueno, porque cuando Dios no da algo, es por el que conoce que su voluntad es mejor que la nuestra. Y seguimos avanzando. En el cuarto punto es que la respuesta de David frente a la grandeza de Dios dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. David es consciente de que Dios es omnisciente, conoce y reconoce que la voluntad de Dios es buena y es perfecta. Los pensamientos que habla aquí está hablando de voluntad. Está diciendo, cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos. Está diciendo, cuán preciosa, oh Dios, es tu voluntad para mí. ¿Sabéis? La voluntad de Dios es buena y es perfecta. Es agradable. Y los hijos de Dios estamos llamados a experimentarla en primera persona. Experimentar en primera persona la gran buena voluntad de Dios. Y necesitamos vivir en revelación constante, en una metanoia, un cambio de mente, para que podamos decir al Señor, yo no quiero hacer mi voluntad, quiero que tu voluntad sea hecha en mí. ¿Sabéis? Pablo escribe en el Romanos 12:2, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero en el versículo 1 le está diciendo que se tienen que renovar en su entendimiento. Y los hijos de Dios tenemos que vivir en constante renovación de nuestro entendimiento. Para decir al Señor, mira, Señor, es más importante incluso lo más pequeño tuyo que lo mayor mío. Porque lo más pequeño tuyo es mucho mayor que lo que yo pueda tener. ¿Sabéis? En Jeremías 29:11 dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el bien o el fin que esperáis. ¿Sabéis? Se nos olvida en tantas ocasiones de que somos privilegiados de conocer a Dios. Tenemos revelación de quién es Dios. Un día se nos presentó, un día se nos hizo la luz del corazón, se hizo así, ¡puf! Se nos encendió la mente, la luz, y vimos, y pudimos empezar a caminar por un nuevo camino. Un camino de cercanía con Dios, de tomados de la mano de Dios, reconociendo que éramos pecadores, que somos pecadores, pero que el Señor, todo esto lo que quiere hacer es que caminemos en dependencia y en compañía suya. Y empezamos a vivir en esa vida de revelación, en que su voluntad era, es y será lo más precioso que podemos tener. ¿Sabéis? A veces pensamos que a Dios se le pasan cosas por alto. Que Dios no interviene en tantas cosas que me pasan. Y decimos, mira, Señor, pero ¿cómo puedes permanecer sin decir algo en esto? ¿Cómo se te ocurre decir, Dios, en esto algo? ¿Sabéis? Pensamos que el Dios macro se olvida de los micros, de los pequeños, no los autobuses, pequeños, de las cosas pequeñas. Y Dios no se olvida de nada.
Dios no tiene mala memoria. Dios es cuidadoso y celoso de nuestro bien, de nuestra bondad. Pero ¿sabes lo que Dios quiere que podamos hacer? Es que en nuestro caminar día a día decidamos cambiar nuestra voluntad por la suya. ¿Sabéis? Necesitamos entender que aún en medio de aquellas cosas que no entendemos, qué buena redundancia, ¿no? O aceptar, mejor dicho, aceptar que en medio de las cosas que nosotros no entendemos, Dios sigue reinando. Dios sigue teniendo cuidado de nosotros, que Él sigue amándonos profundamente, que Él está levantando la imagen de Jesús, de Jesucristo en nosotros, que nada de lo que nosotros podamos vivir, de nuestros dolores, le dejan indiferente. Él es consciente de todo ello. Pero Él lo que está haciendo es trabajando con nosotros. Nos ha amado y sigue trabajando en nosotros para formar el precioso carácter de Jesucristo en nosotros. ¿Sabéis? Él nos quiere capacitar, nos quiere fortalecer, nos quiere levantar para avanzar en el camino de dificultad, para caminar siendo conscientes de las promesas que Él nos ha dado, de su presencia en nuestra vida. Y Él no es mentiroso. Él cumple lo que Él ha dicho que va a hacer. ¿Lo sabes? Siempre lo va a hacer. Él va a cumplir su promesa de estar contigo hasta los días, hasta el fin de todos tus días. Quizás no será como tú quisieras que fuese, pero tú no eres Dios, ni yo somos Dios, porque si nosotros fuésemos Dios, no lo necesitaríamos a Él y nosotros lo necesitamos desesperadamente a Dios, porque somos limitados, porque somos pecadores. Y necesitamos entender que Él siempre estará con nosotros todos los días de nuestra vida y que Él busca trabajar y levantar su carácter en nosotros. Y por último, la oración de David, y esto es la conclusión que podemos encontrar de este capítulo, de estos textos que hemos estado leyendo, la conclusión de que sabiendo que Dios se cuida de tantas cosas, de que tenemos un Dios omnipresente, que tenemos un Dios omnipotente, un Dios que se implica, ahora nosotros tenemos que responder de alguna manera a este Dios. Y entonces David le dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. David llega a la conclusión de que tiene que responder a Dios de alguna manera. No ve a Dios como un Dios controlador, ve a Dios como un Dios de amor, un Dios que está cerca suya. No ve a Dios como un Dios caprichoso de aquellos de los dioses de la mitología griega, romana, donde los dioses se usaban a los seres humanos para hacer sus bienes, para hacer sus intereses, y cuando los habían usado después los desechaban. Eso era como eran los dioses de mitologías paganas. Este Dios no es un Dios de esta manera, es un Dios que nos ama profundamente, que si nos ama tanto, que ha dado su vida por nosotros. Y entonces David, consecuentemente con lo que Dios ha hecho, que Dios es omnipresente, que es omnipotente, que está cerca suya, que se implica, le dice: mira, Señor, yo me abro a ti, para que tú veas lo que hay en mi corazón, para que tú trabajes en mi corazón, para que tú trabajes en mi vida, para que tú veas si hay perversidad, que la hay, pero necesito que tú trabajes con ella, que tú la cambies, que tú cambies mi manera de ser, de vivir, de pensar. ¿Sabéis? Nosotros necesitamos ser escrutados por Dios. ¿Sabéis lo que significa ser escrutados? Es abiertos por Dios en lo más profundo de nuestro ser. Decirle: mira, Señor, como empezaba al principio, necesitamos ser honestos con Dios, hablar con Dios, decirle: Señor, aquí estoy, soy limitado, soy pecador, pero necesito que me examines, que me transformes, que me pruebas, que conozcas mis pensamientos, pero sobre todas las cosas necesito que tú me guíes, me guíes en el camino de la vida, que me guíes en el camino de mi vida, porque no quiero vivir alejado de ti, quiero vivir cerca de ti. Y sabéis, cuanto más cerca estamos del Señor, más experimentamos su presencia. Somos conscientes de ello, ¿no? Y los hijos de Dios estamos llamados a vivir cerca
de la presencia del Señor, a ser tomados de la mano del Señor en nuestro día a día. ¿Sabéis? Dios nos ha bendecido en gran manera. El que no escatimó a su Hijo, sino que... Vaya, se me ha olvidado el versículo. Romanos 8. Es que cuando me pongo nervioso se me va. El que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Es que no lo tenía apuntado y cuando uno no lo tiene apuntado ya se le van las cosas. ¿Sabéis? Dios nos ha dado a Jesús. Podemos ser conscientes de que Dios nos va a seguir dando las cosas. Pero no podemos elevar las cosas a categoría de Dios. ¿Sabéis? Que ese es el riesgo que podemos vivir los cristianos. Dejar de ver a Dios en nuestra vida y vivir pendientes de las cosas que Dios nos da. Dios es un Dios fiel que promete. Pero lo que ha prometido es estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Que su vida es lo que vale más para nosotros. La consecuencia de darnos las cosas es su amor. Pero lo mejor que nosotros podemos tener es su presencia. ¿Sabes? No cambiemos las cosas del Creador por el Creador, sino que vivamos siempre en relación con ese Creador. Y podemos experimentar la victoria en las cosas más pequeñitas, en las dificultades más pequeñitas. ¿Sabéis? El título de la predicación es más allá de nuestro entendimiento. Nosotros no entendemos cómo es que Dios hace todo esto. Pero aunque no lo entendamos, no quiere decir que no tengamos que vivir en gratitud y en consecuencia, y como consecuencia, vivir en una relación de un Dios cercano que nos ama profundamente. Así que Dios te ama, Dios está contigo y Dios está por ti. Pero lo que Él está buscando es que tú le busques a Él en medio de tus circunstancias. Porque es lo que te va a ayudar, o lo que me va a ayudar a tener una vida diferente, una vida de victoria. Una vida donde podamos experimentar su presencia sobremanera. Amén.